Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a revisar, quiero preguntar si hay alguna duda, comentario, pregunta, algo que quieran compartirnos. Adelante, muchachos, los micrófonos son suyos. Nada, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Todo bien, profe. Gracias, maestre. Bien, entonces yo voy a compartir algo que quiero que me ayuden. Entiendo que la mayoría ya lo hizo, pero si alguien está pendiente por ahí, les recuerdo que necesito que me apoyen con su información en las encuestas que se plantearon al principio del curso y que volví a publicar este domingo pasado. Entonces tengo aquí que este grupo, que es el 6M15, 42 personas de las 48 que tengo registradas en Classroom y en el grupo han respondido a esta encuesta. Si alguien no la ha respondido, por favor, muchachos, ahí le encargo. Si ya la respondieron y le intenta responder, ya no les va a dar oportunidad, les va a decir que ya la respondieron. Entonces, si tienen la duda, pues lo pueden intentar, pero ahí eso va a ser la clave de que ya lo respondieron. Pero si alguien falta, muchachos, porque de aquí voy a tomar su dirección de correo electrónico para poder repartir el trabajo de la práctica. Entonces, aquí es donde están. Ustedes me proporcionaron su dirección de correo electrónico de Gmail y de ahí voy a sacar, armar los grupos para la práctica. Y entonces, si no están aquí registrados, pues no van a tener acceso a estos grupos, a estos equipos. Entonces les encargo, muchachos, si alguien falta de los que estén presentes, no olviden registrarse. Lo mismo sucede para la otra encuesta, perdón, me dejé de compartir en lugar de pasarme a la otra. En la otra encuesta también tengo la misma situación, tengo 41 de los 48 de este grupo, faltan 7 personas de hacer de responder esta encuesta. Si alguien de los que está aquí presentes no la ha respondido, perdón, ahí le encargo por favor que la responda para que pueda yo a incluirlo en los grupos de trabajo de laboratorio. Muchachos, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Esa encuesta es de la que subió al principio, ¿verdad? Antes de que iniciara el curso. Sí, son las que se estudian al principio, nada más que las volví a publicar el domingo para que lo tuvieran más a la Ya, mano. pero siguen, bueno, es que yo respondí las primeras, pero, bueno, ¿siguen contando esas o también tengo que responder otra vez las que subió? Nada más te acepto una respuesta. Si ya la respondiste, cuando le intentes responder, ya no te va a dejar. Te va a decir que ya la respondiste. Ya, gracias. Sí, si ya la respondiste en su momento, ya no hay nada que hacer. Está bien, con eso es suficiente. Bien, ¿algún otro comentario, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a continuar entonces con lo que estábamos trabajando, la sesión previa, la sesión del día de ayer, en la que estábamos viendo precisamente, seguíamos viendo la ley de Coulomb del magnetismo, es decir, estábamos determinando las fuerzas que se generan debido a polos magnéticos que interactúan. Y entonces revisamos, hicimos un primer ejercicio en el cual determinamos la fuerza que se generaba entre un par de polos magnéticos, un polo norte y un polo sur. Determinamos la dirección de la fuerza que ejerce cada uno sobre el otro y determinamos la magnitud de la fuerza que ejerce uno sobre otro y también vimos que esas fuerzas en magnitud son iguales, lo que las diferencia es la dirección que tiene cada una de ellas. Establecimos esa dirección, expresamos esas fuerzas en forma polar. Aquí están las fuerzas 2, 1 y 2 y 2 y 1, 2, 1. Y vimos que lo que las diferencia es precisamente el ángulo o la dirección que tiene cada una de ellas. Pero en magnitud son iguales. Después hicimos el mismo ejercicio para dos fuerzas, dos polos, perdón,
de diferente naturaleza, es decir, de dos polos norte, determinamos nuevamente estas fuerzas en forma vectorial, en la forma polar, y luego vimos cómo pasarla a esa forma polar a la forma unitaria, que nos va a ser útil más adelante para cuando tengamos que sumar fuerzas que ya no están alineadas con los ejes, que es el caso del día de hoy. Y entonces vamos a ver ahí la utilidad de poder transformar estas fuerzas a forma unitaria. Después, perdón, hicimos el ejercicio de encontrar la fuerza resultante sobre un polo colocado en medio de otros dos polos de la misma naturaleza. Son dos polos norte que están separados por un polo sur colocado en su parte intermedia, en este caso están a la misma distancia. Y entonces calculamos la fuerza resultante de estos dos polos, es decir, qué es lo que siente finalmente este polo sur por efecto de los dos polos norte que están a sus costados. Y determinamos que finalmente la fuerza resultante que experimenta este polo sur tiene esta dirección. Es decir, pues con la interacción de los dos va a tener una tendencia a moverse hacia la izquierda porque la fuerza resultante, la fuerza que predomina es la del polo norte de la derecha. Y entonces la fuerza resultante apunta hacia la izquierda, entonces se tratará de moverse el polo sur hacia la izquierda para acercarse al polo norte de la izquierda. Eso es lo que nos dice este resultado. Y el día de hoy decíamos, bueno, lo hicimos también en forma vertical. Encontramos con esos mismos polos, esas mismas distancias, encontramos la fuerza resultante y veíamos que en el caso de la forma vertical encontramos que esta fuerza resultante pues está dirigida verticalmente hacia arriba, lo cual corrobora lo que vimos en el primer caso. Y el día de hoy estábamos en esto, vamos a ver ahora con una disposición diferente de los polos, vamos a calcular la fuerza resultante entre estos tres polos. Bueno, vamos a calcular la fuerza resultante sobre el polo 2 específicamente, aunque pudiera ser el caso que me pidieran calcular la fuerza resultante para hacia cualquiera de los tres polos. En este caso se eligió el polo 2, queremos el polo 2. En el caso del polo 2 queremos ahí la fuerza resultante. Como la fuerza resultante es una magnitud vectorial, pues entonces tendremos que sumar vectorialmente la fuerza 1,2 y la fuerza 3,2, la fuerza que ejerce el polo 1 sobre el polo 2 y la fuerza que ejerce el polo 3 sobre el polo 2. Hasta ahí nos quedamos, planteamos esa situación aquí en este sistema de referencia, en este plano cartesiano, dibujamos nuestras fuerzas 1, 2 y 3, 2 y nuestra fuerza resultante. Hasta ahí creo que llegamos ayer. Faltó aquí escribir que esta fuerza resultante también es un vector. Y desde luego pues tendrá una magnitud, que será qué tan grande sea esta línea, y además tendrá una dirección que vamos a simbolizar con un ángulo phi en este caso para la resultante, para no confundir con teta, que bueno, es otra forma de simbolizar un ángulo, pero ahora como ya vamos a bajar al menos dos ángulos para distinguirlos. Entonces, muchachos, tenemos que calcular esta fuerza resultante. Esta fuerza resultante va a ser expresada en forma de vector en forma polar. Será igual a su magnitud, que voy a representar siempre con las mismas siglas, nada más sin la línea de arriba que me indica que esto no es el vector, sino la magnitud, y por un ángulo que se llama, en este caso, phi de la resultante. Y lo que tengo para llegar a esto, tengo que sumar vectorialmente la fuerza 1,2 y la fuerza 3,2. Entonces, muchachos, ¿cómo procederíamos a hacer eso, muchachos? ¿Alguna idea?
¿Qué hacemos primero para sumar esas dos fuerzas? Muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para saber primero su magnitud? Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, sí, si vemos, si podemos visualizar esto, nos forma un triángulo rectángulo, podemos efectivamente usar el teorema de Pitágoras para encontrar su magnitud. Y bueno, lo podemos hacer, pero yo quisiera que fuéramos a un método más general, porque pues ahorita es fácil porque los dos están, las dos fuerzas, tanto la 1,2 como la 3,2, están coincidentes con los ejes. Entonces, fácilmente podemos determinar esto con la teorema de Pitágoras, como bien nos dijo Genaro, y podremos determinar este ángulo con alguna función trigonométrica. Pero va a resultar que más adelante es muy probable que tengamos ya fuerzas que no coincidan sobre los ejes, y entonces tendremos que hacer un procedimiento más general. Entonces yo quiero que de una vez nos vamos acostumbrando a ese procedimiento más general, y entonces vamos a plantearlo así. Está bien lo que nos dice Genaro, está bien, es correcto. Para este caso aplica sin ningún problema. Pero vamos a hacer algo más general, muchachos, por favor. Entonces, vamos a plantear primero, si necesitamos encontrar las fuerzas 1,2 y 3,2, pues vamos a plantear cómo vamos a escribir esas fuerzas 1,2 y esa fuerza 3,2. Recordando que son vectores y los voy a expresar en forma polar. ¿A qué será igual esta fuerza 1,2 en forma polar, muchachos? ¿Alguna idea? A la fuerza 1,2 con un ángulo de 0 grados. A la fuerza 1,2, sí, su magnitud, con un ángulo en este caso de 0 grados. Muy bien. Ahí ya podemos determinar la dirección. 0 grados, estamos viendo que exactamente la fuerza 1,2 coincide con el eje X, entonces ya podemos determinar el ángulo de esta fuerza 1,2. Muy bien, Leslie, ¿va? Sí. Sí, profe. Entonces, igual, de la misma manera, muchachos, podemos ya determinar cuánto vale la fuerza 3,2. ¿A qué será igual? Sería la fuerza 3,2 con un ángulo de 90. Muy bien, gracias, Brittany. La fuerza 3,2 con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahorita lo que no conozco todavía son las magnitudes de esta fuerza 1,2 ni esta fuerza 3,2, pero las puedo calcular con el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero el teorema de Pitágoras. Perdón, se me fueron las cabras. La podemos calcular con la ley de Coulomb del magnetismo. Para eso es, para determinar la magnitud de las fuerzas entre polos magnéticos, entre pares de polos magnéticos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya que la tengo así planteado, para poderlo escribir bien, vamos a calcular esa fuerza 1,2 y esa fuerza 3,2. Pero antes de eso, vamos a poner una condición adicional. Vamos a suponer que ahora tenemos, de alguna manera, estos polos magnéticos ya no están directamente en el aire o en el vacío, sino están dentro de un medio que tiene una permeabilidad relativa de, vamos a ponerla fácil, de 1000. ¿Vale? A lo mejor están colocados unos aceros entre cada par de polos, que tienen un acero que tiene una permeabilidad relativa de 1000. Y entonces vamos a ver qué tan intensa es la fuerza que se genera debido a estos dos polos cuando están colocados un material aquí en medio de ellos que tiene esta permeabilidad relativa. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿a qué será igual la fuerza 1,2 por principio? La fuerza 1,2, ¿cómo la calculo?
Sería con la tercera fórmula, con la fuerza es igual a MO por MR sobre 4pi Muy bien, acuérdense por... que no es M, Ay. es mu, como la vaca. Perdón. Muy bien, gracias. Sobre 4pi, ajá, ¿por qué multiplico después? Por M1 por M2 sobre R2. Ok, en este caso recuerden que designamos las intensidades de polo magnético como P, P1, P2. Perdón si suena feo, pero P subíndice 2. Y dividimos entre la distancia que separa al polo 1 y el polo 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, tenemos que identificar aquí en este diagrama cuál es esa distancia. Esta será precisamente la distancia entre el polo 1 y el polo 2, que es de 10 centímetros. En este caso son iguales, pero pudieran ser diferentes. Bueno, vamos a calcular entonces esto. Si dice como 0 por mu r, ¿cuánto vale mu 0, muchachos? ¿Se acuerdan? La permeabilidad absoluta del aire o el vacío. Era 8 por 10. A ver, acuérdense. ¿Alguien más que haya venido a la clase? 8.89 o algo así, no lo sé. 8.84 por 10 a la menos 12, algo así, ¿no? No, eso era antes en las fuerzas entre cargas eléctricas. Acuérdense, para polos magnéticos, la permeabilidad del aire o el vacío es 4pi por 10 a la menos 10 7. a la menos 7. Muy bien, gracias. 4pi por 10 a la menos 7. Eso es mu 0. ¿Qué unidades? Pues en este caso, como estamos trabajando fuerzas, son newtons sobre amper cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre 4pi. Pero aparte, 4pi. Pero aparte me falta la permeabilidad relativa, que en este caso es de 1000. Ya está, la primera parte. Y ahora sí voy a multiplicar por la intensidad de los polos magnéticos. El polo 1, dijimos, es de 5 amperes metro. Y el polo 2 es de 10 amperes metro. Y vamos a dividir entre la distancia al cuadrado. ¿Cómo expresa la distancia en metros? 10 por 10 a la menos 2. Bien, 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2 metros. Y eso va elevado al cuadrado. Bien, de aquí de una vez veo que 4pi se eliminan. Estos amperes cuadrados con estos amperes y estos amperes también se eliminan. Vamos reduciendo unidades. Entonces, si multiplico 5 por 10 me da 50. Por 10 a la menos 7, pues me da 50 por 10 a la menos 7. Recuerden que si tengo nada más 10 a la menos 7 es como si tuviera 1 por 10 a la menos 7. Entonces 50 por 1, 50 por 10 a la menos 7. Las unidades que me quedan aquí son newtons por metro cuadrado. Y entonces voy a dividir entre 10 por 10, 100, que son 10 al cuadrado, por... Prof, Sí. ¿no le falta las unidades 1000 o sí, el valor de 1000, multiplicarlo también? ¿El valor de qué, perdón? De 1000, o sea, de la permeabilidad absoluta del aire. Acá están, Genaro. Ajá. No lo Los mencioné. números. Ajá, por 1000. De los 1000. ¿De estos 1000? Sí. Eso. Sí, no falta multiplicar esos. Las unidades, dices. Ujú. No, faltó también, sí, pero Bueno, el valor numérico. el valor, no las unidades, sí. Te iba a decir que no tiene unidades, pues es relativa.
Efectivamente faltó multiplicar el valor. Efectivamente, gracias. Entonces, muy bien, Genaro, gracias. Cuídenme las manos porque ya saben que me equivoco. 5 por 10, 50 por 1000, son 50,000. Ahora sí, ¿no? 50,000 por 10 a la menos 7. Gracias, Genaro, por la aclaración. 50,000 por 10 a la menos 7, y aquí fueron 100 por 10 a la menos 2 al cuadrado, por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Y con eso ya eliminamos estos metros cuadrados y me quedan solamente newtons. Y entonces, si yo divido 50,000 entre 100, pues primero reduzco estos ceros, van a ser 500 entre 1, van a ser 500. ¿Por 10 a la qué, muchachos? A la menos 3. Por 10 a la menos 7 más 4, por 10 a la menos 3, muy bien. Por 10 a la menos 3. Y entonces, ¿cuánto me da eso? 500 por 10 a la menos 3. Voy a recorrer mi punto 3 lugares hacia la izquierda. Y entonces eso es solamente 0.5 newtons. Vamos a utilizar así para poder simplificar los cálculos aquí. Ahora, como es una cantidad muy cercana a la unidad, pues la podemos manejar sin problema con todos sus dígitos. Si tuviéramos una cantidad con más ceros hacia la izquierda, pues ya tendríamos que seguirla manejando en notación científica, pero como es una cantidad que podemos expresar fácilmente y operar fácilmente con todas sus cifras, pues entonces la dejamos así. Bien, muchachos, entonces vamos a calcular ahora la fuerza que ejerce el polo 3 sobre el polo 2, la magnitud. ¿A qué será igual? Díganme. Muchachos. Mu 0 por mu relativa sobre 4pi por 3 por P2. En este caso el polo 3 por el polo 2, sí, muy bien. Entre sobre R 3 a 2 la distancia al cuadrado. 3 y 2 al cuadrado. Muy bien, gracias, Diego. Entonces, vamos a ver ahora que la distancia que hay entre 3 y 2 va a ser la que hay entre el polo 3 y 2, esta que está aquí. Esta va a ser R, la distancia entre 3 y 2. En este caso es igual, pero pudiera ser diferente. Entonces ya vamos a sustituir valores rápidamente. 4pi por 10 a la menos 7. Recuerden, la permeabilidad del aire vacío permeabilidad del aire vacío en este caso es 4pi por 10 a la menos 7. Ustedes lo estaban confundiendo con la permitividad del aire o el vacío, que eso aplicaba para cargas eléctricas. Ahorita estamos hablando de campos magnéticos. 4pi por las intensidades de polos magnéticos del polo 3, que son otra vez 5 amperes metro, multiplicado por lo del polo 2, que son 10 amperes metro, y dividido entre la misma cantidad, 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Bien, y entonces, muchachos, 4pi se elimina. Me queda aquí lo mismo otra vez, 50,000 por 10 a la menos 7. Aquí dijimos que los newtons por amper cuadrado. Los amperes cuadrados con estos amperes y estos amperes se eliminan. Newtons metro cuadrado dividido entre 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces me queda lo mismo. Desde luego era de esperarse porque son
las dos cargas que están, las dos polos que están haciendo el efecto sobre el mismo, tienen la misma magnitud. Entonces van a ser otra vez 0.5 newtons. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces, ya que tenemos la magnitud, ya encontramos aquí, ya habíamos determinado la dirección, el ángulo de cada una de estas fuerzas, ya determinamos la magnitud, ya podemos escribir estas fuerzas en forma polar completa, porque ya tenemos su magnitud. ¿Cuánto será entonces igual la fuerza 1, 2? 0.5 newtons. Con un ángulo de 0 grados. Gracias, 0.5 newtons con un ángulo de 0 grados. ¿Y la fuerza 3, 2? 0.5 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. Con un ángulo de 90 grados. Ya está en forma unitaria. Y ahora, para hacerlo, les decía, más general, porque nos va a servir más adelante, necesito escribirlos en forma, perdón, esta es forma polar, no unitaria. Necesito expresarlos en forma unitaria. Esto es polar. Y necesito escribirlos en forma unitaria. Entonces, muchachos, me ayudan, me dicen cómo a qué será igual esta fuerza. A 0.5 en I y 0 en J. Ajá, esta fuerza 1, 2 sería 0.5 newtons I. Creo que ya me quedó muy poquito espacio. I más 0 en J. Muy bien, gracias, Leslie. Y entonces la fuerza 3, 2 en forma unitaria, ¿qué será igual? Sería 0J más, no 0I más 0.5J. Ok. 0 en I, en este caso, no hay nada en el eje X, más 0.5 newtons en J. Bueno, multiplicado por el vector unitario J, que es la dirección positiva del eje Y. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto? ¿Alguien tiene duda de dónde salió eso? No, profe. No, profe. ¿No hay duda? ¿Seguros? Bien, gracias. Entonces, si ya tenemos estas fuerzas 1, 2 y 3, 2 expresadas en forma unitaria y necesito encontrar la resultante, pues lo único que tengo que hacer es sumarlas efectivamente para encontrar la fuerza resultante. Y entonces la fuerza resultante va a ser igual a la suma de estas componentes, 0.5 newtons por I más 0 I, me va a dar 0.5 newtons multiplicado por el vector unitario I. Y luego 0 en J más 0.5 newtons en J, me va a dar otra vez más 0.5 newtons multiplicado por el vector unitario J. Y ya está, este sería ya mi resultado. En vectores unitarios ya estaría completamente expresado. Ese sería ya mi resultado, pero frecuentemente me lo van a pedir que escriba yo mi resultante en esta forma, en una forma polar. Entonces tengo que pasar de esto a esto, muchachos. ¿Cómo calculo la magnitud de este vector y la dirección de este ángulo? Sería la raíz de 0.5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Muy bien.
Entonces, así como nos decía hace rato Genaro, de hecho lo vamos a aplicar exactamente igual. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Pues vamos a calcular la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí arriba. Ya que ya tenemos los valores, entonces esta FR, que es la magnitud de ese vector resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de, si veo ya que tengo aquí las componentes en forma unitaria, pues el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y, es decir, 0.5 newtons al cuadrado más 0.5 newtons al cuadrado. Una es la componente en X y otra es la componente en Y, y la sumo de los dos al cuadrado. Entonces esta fuerza resultante me va a dar la raíz cuadrada de 0.5 al cuadrado, muchachos, es 0.25. Sí. 0.25 newtons cuadrados más 0.25 newtons cuadrados, y eso me da la raíz cuadrada de 0.5. 0.25 más 0.25 me da 0.5, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0.5, muchachos? Es 0.7071. 0.7071. Sí. Sí, esa. 7071. Ok. 0.7071, los newtons al cuadrado, la raíz, pues son simplemente newtons. Ya está. Y entonces ya tengo este valor, ya sé cuánto vale la magnitud de esta fuerza resultante. Perdón, muchachos, lo único que me hace falta es determinar este ángulo teta. ¿Cómo lo puedo determinar este ángulo teta? Perdón, phi. Con la coca. Con la coca, muy bien. Si me acuerdo de la coca, digo que la phi va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la coca. ¿Qué es la coca? Pues es el cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto para este caso? ¿Cómo se llama? Sería 3,2, la fuerza 3,2. La fuerza 3,2, muy bien, gracias. La fuerza 3,2. Y el cateto adyacente sería la fuerza 1,2. Y entonces esto va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza 3,2, que es 0.5 newtons dividido entre la fuerza 1,2, también 0.5 newtons. Y bueno, para hacerlo más general igual, muchachos, hay que recordar esto debe ser el valor absoluto. Para que no tengamos ángulos negativos, debe ser el valor absoluto de esto. Desde aquí debe ser la tangente del valor absoluto de estos valores. Y entonces la tangente a la menos 1, phi va a ser igual a la tangente a la menos 1 ¿de qué, muchachos? De 1. De 1. ¿Cuánto vale la tangente a la menos 1 de 1? 45. 45 grados. Muy bien. Y entonces ya tengo todo lo que necesito, ya encontré el valor de phi, ya puedo expresar esta fuerza resultante en forma polar, es decir, va a ser igual a 0.7071 newtons con un ángulo de 45 grados. Así de fácil y así de sencillo, un poco laborioso, pero fácil y sencillo, ¿no? Muchachos, dudas, preguntas, opiniones al respecto. No hay dudas, profe. ¿No? ¿Está clarísimo como el agua? Acuérdense que el que calla otorga, ¿eh? Bien, nada, ninguna duda, pregunta sobre este, muchachos. ¿Podemos pasar al siguiente? Podemos pasar al siguiente. Bueno, vamos a aprovechar lo que nos queda de esta sesión para registrar de una vez las participaciones, para darnos un
un descanso de tanto número. Y vamos a aprovechar lo que resta de esta sesión. Recuerden que terminando esta nos reconectamos en 2 minutos y vamos a la segunda parte de esta sesión. Entonces vamos a aprovechar ahorita para registrar sus participaciones en esta primera parte de la sesión del día de hoy. Así es que Vanessa, ¿nos acompañaste hoy? ¿Sí, verdad? No, ¿quién fue? No, hoy le fallé, profe. Bien, entonces, ¿quién, Leslie, Danae, Sí. ¿quién más, muchachos? Yo, profe. Sánchez ¿Nombre? Yepes. Sánchez. Díganme nombre y apellido. Barrientos. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Sí, profe. ¿Sí, verdad? ¿Quién más, muchachos? María Montserrat. ¿Tu apellido es? Estrejo. Trejo. Montserrat, muy bien. ¿Quién más, muchachos? Brittany Pacheco. Pacheco Brittany, ok. ¿Alguien más que me falte? Gracias. Yo, profe. Diego Fierro. Caballero. Cruz. Caballero. Va. El moradito. Ese no es. Fierro. Estoy buscando por caballero y es Fierro.